alegría. Con Mirta decíamos, es como, están esas iglesias donde uno va y parece que está en casa, ¿no? Y esta es una de ellas. Antes nos subíamos al carro y solito enfilaba para acá. Ahora lo tuve que decir, acordate de que antes íbamos allá y entonces poner ahí la dirección. Pero llegamos contentos, pudimos compartir. Qué lindo ver que yo pude estar en la clase de varones, vos estuviste con las hermanas. Creo que los jóvenes tuvieron su clase, ¿no? Todas esas divisiones que la empezamos hace algunos años atrás, cuando el Señor nos dio la oportunidad de estar con ustedes, la división de las clases y abrir la clase de jóvenes y etcétera, etcétera. Y cómo el Señor sigue bendiciendo, nos llena el corazón, ¿no? Y sigue utilizándoles. Así que es lindo cuando uno ve hecho realidad lo que en un tiempo fue un sueño o un buen plan, una idea, y ver que en el transcurso del tiempo eso es una realidad ya que funciona, que está establecida, y eso nos da el corazón, nos llena el corazón. Y un poco de eso quiero compartir en esta mañana con ustedes, ¿no? Quiero hablarles de la visión, pero la visión para el futuro, porque a veces nos quedamos allí dando vuelta y como, ¿vieron como dice el GPS? Recalculando, ¿no? Dando vueltas en los triunfos del pasado o en las victorias del pasado, y nos olvidamos que hasta que el Señor venga tenemos que trabajar, ¿no? Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, y hasta que Cristo venga estamos aquí, no hay jubilación, no hay retiro, estamos para servirle hasta que Él venga a buscarnos. Amén. Así que la iglesia de Cristo sigue creciendo, sigue perfeccionándose, sigue completándose hasta que el Señor venga. ¿Y cuál es la visión que tiene la iglesia de Betel para el 2026? ¿Y cuál es la visión que tú tienes para este año que ya estamos a unos días, verdad? Bueno, es interesante que cuando nos proyectamos al futuro, es bueno mirar un poquito hacia atrás, de dónde venimos y dónde estamos. Es muy importante hacer un diagnóstico certero de dónde estamos parados hoy para proyectar a dónde nos vamos a lanzar. Uno de estos días estaba viendo allí un videíto de unos saltadores en saltos ornamentales en el trampolín y cómo hacían allí, cómo se balanceaban hasta que se lanzaban al aire y caían de una manera sensacional y toda la gente aplaudiendo por el logro obtenido. Y a veces necesitamos un poquito nosotros también ver dónde estamos y tomar fuerza, ¿no? Y tomar esa proyección para tener un buen salto y llegar a donde queremos. La pregunta es, ¿qué estás proyectando para tu vida en este nuevo año que Dios te da la oportunidad de empezar? Creo, estamos a unos pocos días todavía, ¿no? Todavía no empezamos, pero creo que ahí vamos. Así que la visión, qué importante es tener una buena visión. Un poco el ejemplo de este diseño en la presentación nos habla de algo un poco nuboso, ¿sí? Algo como que no está muy nítido, y la idea es esa, porque a veces nuestra visión para el mañana no está muy clara, no está muy nítida, está medio borrosa, ¿no es cierto? A veces tenemos que limpiar nuestros lentes. Yo a veces me pongo para manejar y le digo, Mirta, por favor, limpiame esto porque veo todo, hombres como árboles. Veo todo medio nublado. Entonces me tiene que limpiar los lentes para que yo pueda ver bien hacia dónde estamos yendo. Y también nos pasa en nuestra vida y nos pasa también como familia, nos pasa como iglesia. ¿No es cierto? Entonces, qué importante que es la visión. La visión tiene que ver con esa proyección del mañana soñado. ¿Cuál es el mañana que tú sueñas y cómo entonces lo vas a lograr? El cómo lo vas a lograr tiene que ver con nuestra misión o nuestro camino, nuestra ruta a la meta. Y es importante ponerse metas en la vida. ¿Ustedes creen que es importante ponerse metas? ¿Sí?
Yo siempre cuento que en la primera iglesia que plantamos en Paraguay, teníamos un joven, bueno, yo tenía 23 años y era el misionero plantador y pastor de la iglesia. Imagínense la congregación, eran todos de 18 años para abajo. Y entonces a esos que empezamos a discipular y que ganamos para el Señor, luego en poco tiempo eran ya diáconos, eran servidores, maestros, y ahí Dios fue levantando su iglesia. Pero uno de ellos, siempre para esta fecha, hacíamos el poner metas y compartir cuál era mi meta para el año próximo. Y una vez nos sorprendió este diácono porque se levantó y dijo, mi meta es no tener metas. Entonces nos quedamos todos así, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? Dice, no, porque termino el año tan frustrado, tan decepcionado, tan amargado porque no logro mis metas que he decidido no ponerme más metas. No quiero fracasar más. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Te has sentido así alguna vez? Bueno, el no ponerte metas, ya fracasaste. Eso es un hecho. Quizás hay que hacer algunos ajustes en la meta que ponemos para poder lograrlas, ¿sí? Y de eso quiero un poco hablar en esta mañana con ustedes. No sé quién le contó al resto de que el pastor Esteban no venía hoy a predicar y se quedaron en casa. Pero bueno, como queda grabado, después háganselo escuchar igual a los demás. Bueno, es una alegría compartir con ustedes y les invito a abrir la carta a los Filipenses. La carta a los Filipenses es una hermosa carta. Hemos hablado del gozo en el día de hoy. Es la carta que más habla del gozo. Pero ustedes saben que la carta, rápidamente, un poco para ubicarnos, es una carta de agradecimiento del apóstol Pablo por las ofrendas recibidas, ¿sí? Y entonces él, en el capítulo 4, les va a agradecer a ellos porque se acordaron de sus necesidades y pudieron suplirlas. Entonces es como un recibo oficial de que recibió las ofrendas que le mandaron. También es una carta para una iglesia que se estaba dividiendo. Si ustedes ven en el capítulo 4 sobre todo, hablamos que se habla del gozo, pero el tema de la carta realmente es la unidad de la iglesia. Y que el camino para la unidad es la humildad de los miembros. La única forma de ser uno es que cada uno sea humilde, que mire al otro como más importante que a sí mismo. Y ahí vamos a ser uno. Entonces, es una carta que nos llama a la unidad, pero para eso tenemos que ser humildes. Y todo el capítulo 2 va a hablar de la humildad. Pero en el capítulo 4 empieza hablando de dos hermanas en la iglesia que no se podían ver una con la otra. Que si una entraba por esa puerta, la otra salía por aquella. Evodia y Síntique, ¿se acuerdan? Y estas dos hermanas estaban dividiendo toda la iglesia. Al no hacer la paz entre ellas, a no perdonarse entre ellas, estaban dividiendo toda la iglesia. Y Pablo les exhorta, ¿cómo puede ser si ustedes fueron pioneras en la obra, trabajaron en la obra, cómo están así disgustadas? Entonces, ya perdónense, ya pasen la página y vamos adelante. Así que de todo eso habla esta carta. Pero en el capítulo 3 es que quiero hoy que nos concentremos, porque ahí habla de las metas, ¿no? De hecho, en mi Biblia se titula el capítulo Prosigo al blanco o a la meta. Y dice en el verso 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Así que este es un versículo que a veces usan los predicadores como yo cuando tenemos que repetir un sermón, ¿no? Dice, a mí no me es molesto repetir lo mismo y para ustedes es seguro. Es una excusa linda, ¿no? Para no preparar un nuevo sermón. Pero de hecho hay cosas que son muy importantes de recordar en la palabra de Dios. Y acá el apóstol Pablo está entonces haciendo memoria de eso. Vamos, no me está reconociendo el... A ver si... Gracias. Entonces,
¿Qué es lo que decimos? Que la visión solo se hará realidad si nos enfocamos en cumplir nuestra misión para alcanzar la meta. Y recién hemos cantado también acerca de alcanzar, de cómo alcanzar. Y eso va a ser un tema muy importante en esta mañana que queremos meditar en eso, ¿no? Solo la visión será realidad y no un sueño si nos enfocamos en cumplir no nuestra meta, sino nuestra misión para alcanzar la meta. Entonces muchas veces la frustración viene porque nos enfocamos en la meta y no en la misión o en el camino, en qué tengo que hacer hoy para mañana llegar a ese lugar donde quiero estar. Y vamos a ver entonces sobre esa verdad. Esto es, prosigo a la meta, dar en el blanco, ¿no? En el centro. ¿Y cómo hacemos entonces nosotros para lograr esa meta que Dios tiene para nuestra vida? Bueno, ahí vamos en Filipenses capítulo 3, entonces. Ahí vamos. Bien. Entonces, leímos ya el versículo 1 y ahora vamos al verso 2. Guardaos de los perros. ¿Quién tiene perrito en su casa? Tiene que tirarlo. Tiene que sacarlo de la casa. La Biblia dice guardaos de los perros. O guardad a los perros, no sé qué te dice, ¿no? Pero está hablando de una manera metafórica, simbólica, acerca de quiénes. Miren, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? La iglesia en Filipos y en todo el ministerio de Pablo, él predicaba que el evangelio, las buenas noticias de salvación, son por gracia y por confiar en la obra que Cristo hizo en la cruz. No es por obras nuestras que hagamos, es por lo que Cristo hizo en la cruz y yo creer en eso. Pero había otro grupo que eran judíos que al escuchar esto decían, bueno, está bien lo que dicen de Jesús, de que la gracia, pero además hay que hacer las obras de la ley. Además hay que cumplir con el sábado, hay que cumplir con toda la ley de los judíos, hay que circuncidarse para poder ir al cielo. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros trajimos una tijera por si alguno piensa que hay que circuncidarse para ir al cielo. Ahí está, un bisturí. Pero no, fíjense cómo sigue después. Por eso dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Originalmente en griego es los que cortan, los cortadores de cuerpo. Está hablando de los que hacían la circuncisión. Porque estaban los judaizantes, los que querían proclamar un legalismo para ir al cielo por tus buenas obras y no solo por lo que Cristo hizo en la cruz, que ellos estaban obligando a circuncidarse a la gente. Entonces Pablo le dice, cuidado, ellos son como perros, ellos son malos obreros, ellos no son siervos de Dios, no están predicando el verdadero evangelio, están agregando a la obra de Cristo las buenas obras que tú puedes hacer. Y eso no es la verdad de Dios. Amén. Solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Y fíjense cómo sigue Pablo, dice, porque nosotros somos la circuncisión. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia. La iglesia de Cristo dice, nosotros somos la circuncisión. No tenemos que circuncidarnos. Nosotros somos los consagrados a Dios por la obra de Cristo en la cruz. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y lo puse yo en rojo, no teniendo confianza en la carne. Hermanos, yo sé que un día, cuando pase de este mundo y esté en las puertas del cielo y Dios me pregunte, ¿por qué te tengo que dejar entrar, Alejandro, al cielo? Y yo no le voy a decir, no, porque me porté muy bien, porque fui a la iglesia gran parte de mi vida, porque di mi diezmo, porque esto, por aquello que hice. No, nada de eso sirve. Señor, no merezco entrar a tu casa. Pero por lo que Cristo hizo y yo he creído en lo que Él hizo en la cruz, yo quiero estar contigo. Y yo sé que el Padre va a decir, tenés razón, vos no mereces estar acá. Pero mi hijo, y como tú estás en mi Hijo Jesucristo, bienvenido a casa. Y me va a recibir con un fuerte abrazo. Entonces,
Dice esto, no teniendo confianza en la carne, dice Pablo. ¿Ves? No confiar en lo que nosotros podemos hacer como humanos, sino confiando en lo que Cristo hizo. Por eso dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. No en lo que yo hago, sino en lo que Él hizo en la cruz. ¿Ya has puesto tu fe en Cristo? ¿Estás confiando solamente en lo que Él hizo en la cruz o le quieres agregar algunas de tus buenas acciones? No sirve, no suma. Y mira cómo lo dice el mismo apóstol Pablo. Aunque si ellos dicen de las buenas obras, yo también tengo buenas obras, dice Pablo. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Analizamos un poquito el currículum, ¿sí? Vamos a ver el resumen de Pablo. ¿Avanzamos? Bueno, antes de avanzar, 3 palabras que nos dice en primer lugar. Gozaos, guardaos y gloriaos. Gozaos en Cristo. ¿Sí? En estos días nos hemos regocijado, ¿verdad? Espero que no en la comida solamente, sino más que nada, sabor. Ahora dice, guardaos de los que predican mal la palabra de Dios, los que la tergiversan. Pero qué importante es estudiar la palabra de Dios de una manera seria, profunda, dedicarnos a eso para darnos cuenta de cuál es el error y cuál es la verdad de Dios. Y en tercer lugar, gloriate solamente en Cristo. Me encanta ese himno, ¿no? Gloriaréme solo en Jesús, en sus triunfos mi gozo estará. Mi gloria, mi gozo está en lo que Él logró para mí en la cruz. Nada confío de lo que yo hice. Y Pablo tampoco. Miren lo que dice Pablo seguidamente. Bueno, antes de eso, lo que ya les dije, ¿no? Que la palabra mutiladores del cuerpo es cortadores del cuerpo, porque ellos estaban circuncidando a la gente para ir al cielo. Pero sigue entonces el pasaje, y miren, no se alcanza a ver muy bien, pero eso es una pared con un montón de cuadros que representan títulos. ¿Sí? Ustedes he visto en el video cómo homenajearon o reconocieron el esfuerzo del pastor Esteban al obtener su maestría en estudios teológicos. Gran esfuerzo, un gran logro, ¿verdad? También de otros hermanos aquí que están estudiando teología y han terminado satisfactoriamente la primera materia de las 5, también reconocieron esto. Qué importante. Y son cosas que uno son logros que hace y los cuelga en la pared, ¿no es cierto? Y si nosotros fuésemos a la pared del apóstol Pablo, ¿qué títulos encontraríamos ahí? Miren, ayúdenme. Él dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más, dice otra versión, muchísimo más. Y miren lo que él tenía para colgar en la pared. Circuncidado al 8º día. Ellos estaban hablando que había que circuncidarse. Bueno, en la carne, yo fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel y específicamente de la tribu de Benjamín. Muchos judíos hoy que se jactan de ser judíos no saben de qué tribu son, de dónde vienen. Pablo dice, yo era de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos, o sea, de pura cepa. No soy una mezcla, soy puro hebreo. En cuanto a la ley, fariseo, que son los que se jactan de cumplir la ley. En cuanto a ley, soy fariseo. A ver, en cuanto a celo, porque podés ser fariseo pero calladito. Él era perseguidor de la iglesia, era fanático en su religión. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, intachable, dice otra versión. Y a los pies de Gamaliel, un gran maestro, ¿no? O sea, tenía un montón de títulos para colgar en la pared. Dice, si alguno de ustedes dice que tiene de qué gloriarse en la carne, yo mucho más. Y ahí te empieza a decir. Pero ¿qué dice después? Acompáñenme, ¿cómo sigue? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la lista anterior, en la carne, antes de conocer a Cristo, era lo que me enorgullecía, yo me gloriaba en esas cosas como para ganarme el cielo, las he estimado como ¿qué? Pérdida, por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Me encanta eso porque a veces nosotros nos convertimos hace años atrás y cosas que teníamos las hemos dejado, ya no tienen tanto valor para nosotros. Ahora Cristo, queremos conocerle a Cristo, leer la Biblia, estudiar la Biblia, ir a la iglesia, pero pasa el tiempo y como que esas cosas que perdieron valor empiezan a otra vez recobrar valor. Y como el amor de Cristo se empieza a enfriar, el amor por el Señor, por su palabra, ¿verdad? La Biblia habla a una iglesia que habían perdido su primer amor y tenían que volver a esa experiencia. Pablo dice, las he estimado en el pasado como pérdida y las sigo estimando como pérdida. O sea, ya eso no cuenta más. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual que todo eso que tenía antes lo he tirado a la basura para ganar a Cristo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Algunas consideraciones más aquí. Palabras claves. Estima. Acá estamos hablando de una cuestión de cuánto estimamos, cuánto valoramos una cosa u otra. Y amor, por amor a Cristo o por amor a las cosas, a la carne, y cómo considero las cosas. ¿Sí? Y es una lista de pérdida y ganancia. ¿Qué es ganancia para mí? ¿Qué es pérdida para mí? No sé si me van siguiendo en lo que estamos hablando. Pablo está haciendo ese ejercicio contable y él dice, bueno, estas son las cosas que pongo en el haber y en el debe, ¿no? Y entonces, ahí está a la derecha, tenemos un libro de contabilidad. Y Pablo puso todas las cosas que antes eran para él buenas cosas, ahora eso es pérdida. Lo tengo por basura, me juega en contra. ¿Por qué? Porque encontré a Cristo, que es muchísimo mejor. ¿Has encontrado ya a Cristo? ¿Vale tanto Cristo en tu corazón como para que todo lo que el mundo ofrece sea basura? Y permíteme decirte lo que dice la Biblia, que en español está muy suavizado, pero la palabra griega que se utiliza allí por basura es la palabra estiércol. ¿Vos guardarías ahí un poco de estiércol ahí en tu cajón, algo bien atesorado, bien hermoso? Esto tiene que ver con el valor. Ahora, pregunto, ¿eran cosas buenas las que hacía Pablo? Ser judío, haberse circuncidado, ¿estaba bien eso que hacía? Bueno, en su juicio estaba bien, era lo correcto, ¿no? Sin embargo, él dice, comparado con Cristo, todo eso es basura. Aún las cosas buenas. Isaías nos dice que nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia, comparado con la justicia que podemos obtener de Dios en Cristo. Amén. Así que él dice acá, lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Así que, y dice algo más, y ser hallado en Él. Cuando el Señor vuelva, ¿te encontrará en Él o te encontrará en tus buenas obras de la carne, queriendo ganarte el cielo? Acá el tema que está tocando en este capítulo es ¿en qué confío para mi salvación? ¿Confío en mis buenas obras? ¿Confío en la carne, en lo que puedo hacer como hombre? ¿O confío en Cristo y en lo que Él hizo? De eso se trata. Y entonces Él está diciendo, lo que quiero es dejar todo, lo tiro todo a la basura para que solamente yo pueda estar en Cristo y ser aceptado un día en el cielo por toda la eternidad. ¿Ves? No teniendo mi propia justicia, sino ¿cuál? La que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano o amigo, usted no puede ser justificado por sus buenas obras. Solamente puede ser declarado justo sin serlo, porque no hay justo ni aun uno, solamente Cristo. Pero Dios, si usted es hallado en Él,
Si usted pone su fe en Él, en Cristo, Dios lo declara justo por toda la eternidad. Tremendo este milagro. Cantábamos, ¿no? Milagroso, abres camino. Él te abre el camino al cielo haciendo este milagro que es la salvación de un pecador perdido. Declarando justo a un pecador, a un culpable, sin dejar de él de ser justo, porque toda la culpa fue puesta sobre Jesucristo. Y dice, a fin de conocerle. Ahora ya soy salvo, estoy en Cristo, pero no termina ahí la cosa. Ahora tengo la posibilidad de conocerle a Dios cada día. Estudiábamos con los estudiantes en el curso de teología que Dios es conocible, aunque es insondable, no lo podemos agotar, pero Él nos permite conocerlo porque Él se revela a nosotros, Él se abre a nosotros y nos permite conocerlo. ¿Y cómo puede ser que a veces nosotros no tengamos tiempo para conocer más a nuestro Dios? Cuando Él hizo todo ya para que tú lo conozcas más cada día y ser transformado a la imagen de su Hijo. La única forma es verlo a Él, verlo a Él. Un día te casaste, ojalá que hayas tenido esa bendición, y nosotros éramos muy distintos, pero después de, ¿cuántos años de casados ya? ¿40? 40 y más. Somos tan parecidos, o sea, somos muy diferentes en personalidad, pero a veces sin que ella diga algo, yo ya sé lo que va a decir, o ella dice lo que yo iba a decir, y porque somos uno, en mente, en corazón, en alma. ¿Por qué? Porque estoy todo el día con ella. Hace más de 40 años que estoy con ella, sin contar el noviazgo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando pasás tiempo con Dios, te vas a ir pareciendo más al Señor. La única forma de ser transformado es mirando cara a cara. Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Así que dice, hay un propósito que es de conocerle, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, dos cosas que enfatizamos aquí: ser hallado en Él y a fin de conocerle. ¿Estás conociendo más a Dios este mes que el mes pasado? ¿Estás conociendo más a Dios este año 25 que el 24? ¿Lo conociste más? Ya estamos terminando. ¿O todavía lo conoces a Dios igual que en el 2000? ¿Qué dice Pablo? No que lo haya alcanzado ya. Por eso le dije, la palabra importante aquí es alcanzar. No, dice Pablo, el apóstol Pablo, el que escribió casi más de la mitad del Nuevo Testamento, dice, yo todavía no lo alcancé, sigo a conocerle cada día más. Ni que ya sea perfecto, maduro, lo dice Pablo. ¿Qué diríamos nosotros? Sino que prosigo por ver si logro asir, la palabra es alcanzar, si logro alcanzar aquello para lo cual también fue alcanzado por Cristo. Él me alcanzó para que yo lo alcance a Él. Esa es la idea. Esa es la meta que el Señor espera. Te salvó para que le sirvas. Dice la Biblia que cuando Él elige a sus discípulos, dice, los llamó para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. No podemos ir a predicar si primero no estamos con Él. ¿De qué le vamos a hablar a la gente si no lo conocemos a Él? Primero tenemos que estar con Él, a sus pies, abriendo la Biblia, estudiando la Biblia, conociendo a Dios en la Biblia. Y luego vamos a poder ir a hablar a los demás del Dios de la Biblia. ¿Qué le vamos a decir? Tus palabras no tienen poder. Tus ideas no sirven. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía.
cumple el propósito de Dios, pero tenemos que conocerla. Así que Pablo dice, yo no lo alcancé, sigo a la meta, prosigo. Verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cómo? Dijiste una cosa y son dos. Una cosa hago, olvidándome y extendiéndome. ¿Cómo se entiende? Porque lo que una cosa hace es lo que dice el verso 14, prosigo a la meta. ¿Cómo prosigo para lograr la meta? Ahora hay dos pasos. Son como las dos caras de la misma moneda. Es una sola moneda, pero tiene dos caras. La primera, debo olvidarme lo que ya pasó. Y lo segundo, debo extenderme para alcanzar. Miren, anoche se me cayó algo de la mesa de, nosotros le decimos mesa de luz, ¿no? Estábamos durmiendo así, se me cayó algo. Y me tuve que estirar para alcanzarlo y levantarlo. Y no alcanzaba. Y en la noche no lo alcanzaba, y me estiraba y me estiraba y me dolía todo. Hasta que lo logré alcanzar. La idea acá que utiliza Pablo, la palabra que utiliza es de perseguir algo hasta alcanzarlo. Inclusive esa palabra griega se utiliza en otros contextos como un acoso, acosar, o sea, no dejar de perseguir hasta alcanzar el objetivo. No rendirte. Y para esto tenés que olvidar lo que pasó atrás. Y él está diciendo, ¿de qué me tengo que olvidar? A veces pensamos que de los fracasos, de las desilusiones, como decía este diácono, de que la frustración por no haber alcanzado la meta de este año, entonces no me pongo meta. Está bien, hay que olvidarse de los fracasos. Pero Pablo aquí está hablando, tengo que olvidarme de lo que yo tengo en la carne. Ese es el contexto. De todas las cosas que logré en mi vida haciendo lo que creía que era bueno. Y me tengo que olvidar de eso para extenderme y alcanzar la meta que Dios me pone al frente. La pregunta es, ¿de qué tenés que olvidarte para alcanzar la meta? A veces te estás dando vuelta, a veces son las victorias. ¿Ves? Para ser un vencedor tenés que olvidar y tenés que extenderte. Mira, algunas preguntas, ya vamos llegando a la parte práctica, ¿sí? A ver, te pregunto, ¿cuál es la meta para tu vida en este 2026? ¿La misma del 25, del 24, del 23, del 2001? ¿Porque nunca lo lograste? Algunos ponen la meta, quiero mejorar mi vida de oración o mejorar mi tiempo devocional. Y la misma meta desde el año 2000 capaz que es, y no lo logran. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos enfocamos en la meta, nos olvidamos del hoy. ¿Qué tengo que hacer hoy para mañana alcanzar aquello? Por eso decíamos, tenemos que enfocarnos no tanto en la meta, sino en la misión. ¿Qué debo hacer hoy? Y con el tiempo voy a estar allá donde quiero llegar. Entonces, a veces en lugar de motivarme me desanima la meta. Porque está lejos. Porque por más que me estiro, no lo encuentro. Alguien, una tira cómica, hablando de eso, ¿cómo hago para dar en el blanco? ¿Se acuerdan que vimos ahí los dardos y la meta, ¿no? El blanco. Entonces dice, una puerta de madera, tomo el dardo o la flecha, la tiro y después voy alrededor de eso, dibujo el blanco. Y siempre doy en el blanco. Y algunos de nosotros no tenemos ninguna meta. Estamos tirando a una puerta toda plana y después decimos, esto es lo que yo quería lograr, lo logré. Y estamos tranquilos. Pero hay metas que Dios pone en nuestra vida.
que quiere lograr en nosotros. En el caso de Pablo era encontrarme en Él, ser hallado en Él, pero ¿para qué? A fin de conocerlo. A fin de conocerlo. Entonces, a veces las metas son muy grandes, ¿no es cierto? Es un lindo sueño. Ah, si yo tuviera ese carro, si yo tuviera esa ¿cómo es? Troca, ¿no? Le dicen. Esa camioneta. Si yo tuviera ese trabajo, si yo tuviera ese estudio, si yo tuviera esa esposa o ese esposo. Pero a veces es un lindo sueño, pero es inalcanzable. A veces son muy pequeñas las metas y no constituyen un desafío, entonces no nos mueven, porque son muy pequeñas. Cualquiera lo puede hacer, ¿por qué lo voy a hacer yo? Que lo haga otro. Quizás te está pasando eso. Las fechas a lograr las metas son muy lejanas. Dentro de 10 años voy a lograr esto. Te olvidás, está muy lejos. Lo perdés de vista o lo postergás, total falta tiempo. ¿Cuántas veces postergamos? No hay tiempo todavía. Y después del 24 a la noche y todavía no hicimos la cena del 24, de la Nochebuena. Total hay tiempo. Algunas cosas que suceden con la meta, ¿no es cierto? Por eso decimos que mejor que la meta es pensar en la ruta a la meta. ¿Cómo llego hasta ahí? Hay caminos que parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces no todo lo que parece es lo mejor. Y vos tenés que dejar en las manos de Dios que Él te muestre la forma de hacer. Es mejor ocuparse en el sistema o en la misión que en la meta. Y eso es lo que hace el GPS, ¿no? Vos le pones un destino, pero él te empieza a decir doble a la derecha en la esquina. En 50 metros doble a la izquierda. Después, ¿no? Te va diciendo cuál es tu ruta. Y sin darte cuenta llegaste a la meta, al destino. El GPS no se centra en la meta, sino en el próximo paso. ¿Cuál es el próximo nivel al cual tengo que ascender? Entonces, por eso la misión es qué tengo que hacer hoy y mañana voy a estar allá. Aparte de eso, son victorias a corto plazo que podés celebrar. Vamos a decir que querés perder 50 libras. ¿Sí? Ahora, después de Navidad, unos cuantos estamos en ese tema, ¿no? Quiero perder 50 libras. ¿En cuánto tiempo? En 5 meses. Falta mucho. Dentro de 4 meses me voy a poner a dieta. No, ¿qué tengo que hacer hoy para que dentro de 5 meses yo haya perdido 50 libras? Y no te fijas en las 50 libras. Te vas mirando, hoy tengo que haber perdido 1 libra. O media libra hoy. Mañana otra media libra. Después, y vas celebrando cada pequeño logro que conseguís. Y lo vas alcanzando sin darte cuenta. Pero te desanimás porque después llegás a estar tan lejos, es tan alta la meta que nunca lo lográs. ¿Qué tenés que hacer hoy? ¿Qué tenés que hacer mañana para lograr tus objetivos? Entonces, seremos lo que nuestros hábitos rutinarios nos hagan ser. Te quiero recomendar uno de los libros que estoy leyendo ahora. Es el libro que se llama Hábitos Atómicos. Y habla de esto. Pequeños pasos, pequeños hábitos, cambios de rutina, cosas que voy a dejar de hacer, olvidando lo que queda atrás, olvidando mi rutina, mis hábitos hasta ahora, cambiando los hábitos que voy a incorporar ahora para mañana lograr aquello en mi vida. Y eso tiene que ver con muchas áreas, con todas las áreas de la vida. Podés poner pequeños pasos para ir dando. Los hábitos rutinarios son los que transforman la vida. No las metas. Las metas te pueden animar a trazar un camino, pero tenés que cada día andar en el camino. Esto es muy conocido, ¿verdad? Es una locura hacer lo mismo una y otra vez y esperar que los resultados sean diferentes. Si no cambias los hábitos, no va a cambiar tu resultado. Siempre será igual. Estos dicen que lo dijo Einstein, otros dicen que lo dijo Benjamin Franklin, otros Mark Twain.
¿sí? Un filósofo, periodista. Pero la verdad es que no hay ninguna certeza de que ninguno de ellos haya dicho esto. Es anónimo. Nadie sabe quién lo dijo. Pero que es cierto, ¿no? No vas a lograr nada diferente si seguís haciendo lo mismo. Hay que hacer cambios. Y qué linda oportunidad. Empezamos un año nuevo. Pueden venir hábitos nuevos. Y de aquí a fin de año quizás tu vida va a ser totalmente diferente. Miren, yo no soy un aviador, pero decía, si tú cambias en la brújula, no sé, en el destino, cuando planificas hacer un vuelo, 1 grado, ¿sí? En los 360 grados de la brújula, tú cambias 1 grado, un vuelo de Orlando a Nueva York, con 1 grado terminás en Chicago. ¿Pero qué fue? Algo constante. Un pequeño cambio, pero que te mantuviste firme en eso. El resultado es totalmente diferente. ¿Qué quieres cambiar en tu vida? ¿Qué quieres que sea diferente en este 2026? ¿Qué estás harto de fracasar siempre en la misma área? Tienes que establecer algún pequeño hábito diferente que produzca ese resultado distinto al final. ¿Qué debo olvidar? Lo que queda atrás, dice, ¿no? Victorias, lo que era para mí ganancia. Eso me roba la humildad. Yo ya lo logré, ya lo hice una vez. Yo ya sé cómo hacerlo, no hay problema. Yo sé controlarme con las comidas o con las bebidas. Ya me pasó antes. Y vas a caerte, te vas a romper la nariz contra el piso. Y también las derrotas, olvídate de las derrotas. Me encanta, ¿cómo era el nombre de este que hizo la lamparita? ¿El foco? Edison. Bien. Dice que él probó como unas 3.000 y pico de veces y seguía intentando hasta que se encendió. Y él decía, ya sé más de 3.000 formas que no funciona. Así que las derrotas te enseñan para no hacer lo mismo y te mantienen humilde. Pero también, si te estás concentrando, los fracasos te desaniman y te roban la confianza de que Dios puede hacer algo grande con tu vida. Así que, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Terminando entonces en esta mañana, la Biblia nos dice, en cuanto a las metas, paga a todos lo que debes, no debas nada a nadie. ¿Alguien tiene alguna deuda? Vamos a ver que todos somos deudores acá, Todos tenemos deuda. Romanos 13, 7 y 4, dice que pagad a todos lo que debéis. Al que honra, honra, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto. Tenemos que respetarnos, ¿no? En cuanto a honra, prefiriendo a los demás antes que a mí. Tenemos una deuda que pagar. Y en el versículo siguiente ya dice, ¿sí? No debas nada a nadie. Entonces, tenemos que cumplir esa parte, ¿no? Y también dice en el capítulo 1, versos 14 y 15, que a griegos y a no griegos soy deudor. ¿Cuál es mi deuda? Debo dar testimonio de la salvación en Cristo Jesús, predicar el Evangelio. Así que, fíjense, algunas ideas que por ahí alguna te toca. No voy a pedir que levante la mano, cuál te toca, pero quizás tenés deudas con el banco, con la tarjeta de crédito, con los taxes. No dijiste toda la verdad, quizás no declaraste todo. Con el loans, con algún préstamo, todavía tenés deuda. Deudas con tu empleador o con tu empleado. Quizás le robaste tiempo, esfuerzo. Podías haberlo hecho mejor, pero lo hiciste así nomás. O quizás no reconociste a tus empleados como deberías haberlo hecho, como un cristiano debería hacerlo. ¿Qué tal el ejercicio físico? Algo hablamos, ¿no? De las libras. Dietas saludables, dejar de comer comida chatarra. Una deuda con la balanza tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué tal con la familia, los hijos, los padres, los parientes? Quizás les debemos tiempo, dedicación, le debemos tiempo escuchándolos
interesándonos por nuestros padres o por nuestros hijos. Y con los hermanos en Cristo, ¿qué tal? ¿Alguna deuda que perdonarnos? Decía el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte que tenemos que perdonar nuestras deudas, ¿no? Así como el Señor nos perdona. ¿Y qué tal con el mundo? Con la humanidad. Pablo dice, soy deudor. Tengo que pagar esa deuda de contarle a los demás que en Cristo hay salvación. Escuché el otro día, allá en la iglesia, al pastor, tenemos un nuevo pastor en la First Baptist de Orlando. Y él decía, ¿quién es el uno que tenés que ganar para Cristo? Es ese que está más cerca de ti, pero más lejos de Dios. Pareció interesante. Está cerca tuyo, puede ser tu vecino, puede ser tu compañero de trabajo. Está cerca tuyo, pero está muy lejos de Dios. Y tú puedes ser el instrumento para que Él venga al Señor. En evangelismo tenemos una deuda que pagar en testimonio personal, como estamos hablando, pero también como una campaña congregacional. Se viene algo, y el pastor Esteban me pidió que se los cuente, que se llama Crossover. Crossover se hace cada año, donde se hace la convención nacional de las iglesias bautistas, ¿no? Este año toca en Florida y el centro es Orlando. En junio se va a hacer entonces la convención nacional de todos los Estados Unidos. Vamos a tener miles de personas en la convención a partir de junio 7. Pero ¿qué pasa del 1 al 6? Eso es crossover, es una campaña evangelística donde las iglesias van a estar haciendo diferentes cosas y van a venir gente de todos lados, va a haber voluntarios para evangelizar a Central Florida, especialmente en estos 5 asociaciones, entre las cuales la que nos importa, ¿verdad?, es la que está en verde. Abarca Lake County Baptist Association, ¿no? Entonces, estamos ahí metidos y hay algo muy interesante. Mejor que se lo cuente yo, es que se lo cuente esta persona, que es el director de Send Network. Podemos, a ver si vamos ahí. Hola, soy Winston Williams, líder regional del sur con Send Network Español. Si eres una iglesia del área de Orlando, entonces tengo algunas noticias muy emocionantes para ti. La cruzada evangelística Crossover llegará a Orlando en el 2026. Y para quienes quizás no lo sepan, Crossover es un evento evangelístico que se realiza todos los años durante la semana anterior a la reunión anual de la Convención Bautista del Sur en la iglesia anfitriona. Y en el caso del 2026, será Orlando. Así que si eres una iglesia de la Convención Bautista del Sur del área de Orlando, tendrás la oportunidad de organizar uno o más eventos de alcance comunitario, llevar a cabo un día de cosecha o colaborar con los seminarios de la Convención Bautista del Sur para hacer evangelismo de puerta en tu comunidad. La Junta de Misiones Norteamericanas también movilizará a iglesias de otras ciudades de Florida y de todo Estados Unidos y Canadá para servir junto a ti en este esfuerzo evangelístico. Lo único que necesitas hacer es ir a nam.net/crossover-español y registrarte para entrar. Esperamos colaborar pronto contigo en la tarea de difundir el Evangelio. Bethel puede ser una iglesia anfitriona donde personas de todos los Estados Unidos, voluntarios, vengan a ayudarles a ustedes a evangelizar su comunidad. Diferentes eventos, diferentes cosas que inclusive no solamente recursos humanos, pero recursos también económicos para hacer grandes eventos aquí durante toda esa semana previa. Eso es en junio 1 al 6. Quiere decir que tenemos 6 meses para prepararnos. 6 meses donde tú puedes decir, ese es el desafío evangelístico como congregación para esa fecha. Puedes aprender cómo evangelizar. Puedes planear qué eventos podemos hacer. La iglesia, como resultado, van a tener que conseguir más sillas. Yo sé que han conseguido, pero van a conseguir más. Van a necesitar más. Y quizás expandirse de otra manera. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo evangelístico muy, muy grande. Así que
déjeme compartirle cuál es la meta para ese tiempo. Esta es la meta, 1000, 10.000, 1000. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí les cuento lo que significa. 1000 congregaciones en Central Florida, anfitrionas, iglesias bautistas que van a abrir sus puertas para hacer grandes eventos durante toda esa semana o algún día de esa semana, ¿sí? Del crossover. 10.000, ¿10.000 qué? Conversaciones evangelísticas. Oportunidades donde le lavaste el coche a alguien, le diste un folleto. Le dijiste, Cristo te ama, te esperamos. O en el trabajo tuviste una conversación, o en algún otro evento de otra manera, pero encuentros donde se presenta a Cristo como el Salvador. 10.000 de estos encuentros es la meta. Y como resultado, 1000 conversiones a Cristo, 1000 personas salvadas a través de este evento. Y todos nosotros podemos ser parte de eso. Estamos dentro del juego, estamos dentro del estadio. Así que te pregunto, ¿qué te parece esta meta? ¿Es muy grande? ¿Es muy ambiciosa? ¿Se puede alcanzar? Esto fue lo que preguntó el director de la Convención Bautista de Florida. ¿Les parece que es muy grande? Todo un grupo de pastores que estábamos allí. Y él, un pastor muy reconocido y antiguo, con mucha experiencia, es lo que quiero decir, le dijo esto. Si no tienes metas grandes, entonces no necesitas a Dios. ¿Verdad? Entonces, si nos vamos a caer de rodillas pidiendo por la salvación de 1000 almas, 10.000 conversaciones, 1000 iglesias organizando eventos, entre ellas esta, entonces ahí tenemos que clamar a Dios para que Él haga un milagro. Pero hemos cantado que Él es milagroso. Amén. Ahora, terminando ya esta mañana, esa es una de las metas que tenemos para el 2026 en cuanto a evangelismo. Pero déjenme compartirle también que el pastor Esteban, ahí va, ahí avanzamos. La Biblia nos dice que tenemos que crecer en amor. Esta es una iglesia amorosa. Llegamos aquí, ¿cuánto los extrañamos? ¿Cuánto hemos estado orando por ustedes? No saben cuánto amor hemos recibido ya en esta mañana. Nos vamos llenos de amor. Pero todavía la Biblia nos exhorta a crecer más en amor. Y eso es lo que va a impactar a la comunidad. Pero también nos dice, en Primera de Pedro, que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya hablamos bastante del conocimiento hoy en Filipenses, ¿sí? Pero tenemos que crecer, es una orden, crecer en el conocimiento, conocer más a Dios en este 2026 que lo que le conocimos en el 2025. Y nos exhorta Pablo diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque usa bien la palabra de verdad. Para usarla bien, tenés que conocerla. Como muchos de ustedes trabajan en la tierra, le das una herramienta a alguien, ¿cómo la va a usar bien si no la conoce? Necesita entrenamiento, necesita conocerla para usarla bien, ¿sí? Entonces la propuesta es, súmate al grupo del certificado en teología. Cuando el primer ensayo que hicieron los estudiantes en octubre, cuando empezaron las clases, fue si la teología era solo para pastores o misioneros. Y la conclusión, todo está, estoy sorprendido, estoy sorprendida, me escribían, porque ahora entiendo que la teología es para todo creyente. La Biblia nos exhorta a conocer a Dios. No necesita ser pastor para eso. Todo creyente necesita conocer a Dios. Y necesitamos presentarnos ante Dios aprobados también en el conocimiento de su palabra. Esto está accesible a todos, a todos. Y hay toda una intención de parte del liderazgo de la iglesia también para ver la manera de armar un grupo aquí internamente, localmente, bajo la tutoría, bajo el consejo, la ayuda del pastor Esteban, de poder seguir juntos en eso. Hasta ahora tienen 3 estudiantes, pero estamos orando que por lo menos haya 10 o más de ustedes estudiando, que empezamos el 13 de enero, la próxima materia.
Miren, lo que vamos a estudiar es cristología, neumatología sobre el Espíritu Santo, soteriología sobre la salvación, tantas teorías, ideas raras que hay acerca de la salvación, y también eclesiología y escatología, futuros eventos, qué dice la profecía, qué dice la Biblia del fin del mundo y de los futuros eventos. Todo eso lo vamos a estudiar en 2 meses, enero y febrero. Así que los que tengan interés, yo voy a estar un ratito acá, si tienen preguntas, podemos ayudarles en eso. Y también va a haber algo especial para los que hoy digan, yo me quiero inscribir y empezar a partir del 13 de enero. Así que animarles, hermanos, a seguir creciendo, seguir sirviendo al Señor, seguir fieles al Señor y que la visión del 2026 la logremos poniendo pequeños pasos para la meta. Amén. Mi estimada hermana Yolanda, que está en la batalla de la fe como siempre, cuéntanos qué avisos tenemos.